NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Bueno, pues nos prometemos pasar una casi media hora muy grata, nada menos que en compañía de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, a sus 24 años, o con sus 24 años en la tierra, muy intensos, y vamos a hacerlo con la compañía del doctor José María Alsina. Él, como padre de una carmelita, me lo ha dicho en el momento de sugerirme pues alguna forma de presentarlo, pero también, profesor y doctor en filosofía en la Universidad de Barcelona, rector honorario de la Universidad Abad Oliba en la misma ciudad, también presidente de la Adoración Nocturna, muchos años en el Tibidabo, que esto es un título, creo que el corazón de Jesús es el que más lo agradece. Y bien, muchas otras cosas, padre, abuelo y... Bisabuelo ya, lo cual quiere decir que soy viejo. Bueno, claro que sí, bueno, es una cosa para Pero envidiar. es el cumplimiento de la promesa, cuando te casas dice verás hasta la tercera y cuarta generación. Yo estoy viendo ya la cuarta generación. Maravilloso, ojalá que sigan sus pasos hacia Jesús. Doctor Alsina, estamos hoy para hablar de la gran santa de los tiempos modernos, la mayor santa. Bueno, la gran santa era una expresión de un papa, recuérdenos. Sí. ¿Quién lo dijo? Fue Pío X, San Pío X, cuando leyó, hacía relativamente poco, había sido traducido al italiano, Historia de un alma, y quedó impresionado por la lectura de la obra, y dijo esto en un comentario, en un comentario de un sacerdote, esta es la santa más grande de estos tiempos. Y hay otra anécdota curiosa, diríamos, porque Santa Teresita no siempre ha sido bien interpretada. Con esto del caminito alguien se ha pensado que hacía algo así como muy sencillo, y lo es muy sencillo, pero al mismo tiempo, diríamos, sin las dificultades que supone la vida cristiana. Y se ve que en una ocasión un sacerdote le dijo, bueno, esta santa está presentando una doctrina espiritual, quizá no de acuerdo con la tradición. Y San Pío X le dijo, padre, tiene que estudiar más teología, porque, como después fue reconocido por Juan Pablo II, pues Santa Teresita es doctora de la Iglesia, que después quizá hablemos de ello, significa que su enseñanza es una enseñanza dirigida a toda la Iglesia. Es decir, a todos y cada uno de nosotros. La Iglesia, no lo olvidemos, somos nosotros. ¿Cuáles son, doctor Alsina, las circunstancias, los motivos que han dado lugar a que el mismo Papa Francisco también en la actualidad haya escrito una exhortación apostólica sobre Santa Teresita del Niño Jesús? Y siempre hay circunstancias personales en las cosas que hacen los papas, no faltaría más. Y el Papa Francisco es muy devoto de Santa Teresita. Ahora no tanto porque ya va con mayores dificultades físicas, pero cuando al principio del pontificado llamaba la atención que siempre iba con una cartera. Cuando subía al avión, él iba con su cartera. Y un día el periodista le preguntó, ¿qué lleva en su cartera? Dice, llevo uno de los libros que llevo, los Evangelios y Santa Teresita. Es un devoto de Santa Teresita. Y él explica en otra ocasión que cuando tiene una dificultad se la pide a Santa Teresita y le pide una rosa. Una rosa. Y en muchas circunstancias, yo conocí una persona que tenía relación con el Papa y dice, esto me lo ha explicado, en muchas dificultades, alguien le regala una rosa como prueba de que Santa Teresita le ha escuchado. Sin saberlo, claro. Sin saberlo. Está la gracia. Pero luego también, aparte de esos motivos personales, ha habido un motivo histórico. Sí, el motivo histórico es el 150 aniversario de la muerte de Santa Teresita. Este es el motivo principal, digamos, por el cual se ha escrito esta exhortación apostólica. Es importante subrayar que es una exhortación apostólica. ¿Por qué digo es importante subrayarlo? Porque
de hecho, no se publican exhortaciones apostólicas dirigidas a un santo. Y es más, el Papa anunció que publicaría una carta apostólica. Y aunque no hay una grandísima diferencia entre los documentos del magisterio, entre una carta y una exhortación, pero sí que una carta es por una cosa muy concreta, a veces una cosa más de carácter práctico, pero también sobre un santo, por ejemplo, cuando ha habido el centenario de San Francisco de Sales, durante este pontificado, de Pascal, ha escrito cartas. Pero mientras que anunció una carta, ha sido una exhortación apostólica. Una exhortación apostólica es un documento de mayor nivel, de mayor amplitud, de mayor importancia, lo cual realmente llama la atención. Y en la carta, la exhortación apostólica lo explica un poco. Explica un poco por qué. Porque esta exhortación apostólica se publicó en octubre del año pasado. El año 2023. Sí, 2023. Y entonces dijo, no es como consecuencia, diríamos, de este 150 aniversario de su nacimiento, sino es consecuencia, diríamos, la fecha concreta que él ha querido publicar no el 1 de octubre, sino lo publicó el 15, el día de Santa Teresa. Y la razón de ello es la siguiente, que quería que no figurase como una cosa de los devotos de Santa Teresita, sino, él lo dice, la doctrina espiritual de Santa Teresita es una riqueza para todos, y es un fruto maduro del Carmelo. Utiliza esta expresión. Es decir, algunos a veces han visto la gran Santa Teresa, la pequeña Teresita, y quizá en ambientes hispánicos justamente, inicialmente, hoy día no creo que sea nadie así, pero no, la Santa Teresa, la española, la importante, y ver que es muy importante de una santa que tenga hijos espirituales. Y Santa Teresa, una de sus hijas espirituales es Santa Teresita. Ya lo creo. ¿Y por qué? Porque la gran obra de Santa Teresa, sobre todo, es el Carmelo. Y alguien que nace en el Carmelo y su santidad ha fructificado en el Carmelo, habla bien de Santa Teresa. Y por lo tanto, el Papa ha querido subrayar esto. Por otro lado, también el Papa, y esto es importante, que ha querido subrayar la permanencia del magisterio de la Iglesia sobre Santa Teresita. Pocas veces, quizá, diríamos, podemos hablar más adelante de ello, ha habido una santa en que todos los papas, desde que han tenido conocimiento de ella, han hablado, diríamos, y han enseñado que su doctrina espiritual tiene una gran importancia. Desde el mismísimo León XIII, con el cual habló en persona, aunque el diálogo no fue el que ella hubiera querido, cuando fue a pedirle permiso para entrar en el Carmelo a los 15 años, ¿no? Es el primero de esta larga lista de papas, prácticamente ininterrumpida. Ininterrumpida, porque es curioso. Y ahora justamente ha salido un libro, que lo enseño a las cámaras, es La gran santa de los tiempos modernos, de Pablo Cervera, este sacerdote de Toledo, en que ha recogido todo lo que han dicho los papas, y señala justamente lo que usted decía, la continuidad. Y llama la atención una cosa curiosa, dice, y también Juan Pablo I fue papa tan poco tiempo que no tuvo tiempo de hablar de eso. Pero, sin embargo, tiene un librito, cartas ilustrísimas, y en aquel libro ilustrísimos señores. Sí. Tiene una carta dirigida a Santa Teresita y la ha publicado. En este libro publica la carta. Y también publica en otro momento que habló cuando era patriarca de Venecia, también algo dijo sobre ello. Pero una carta dirigida a Santa Teresita y cómo le influyó tanto, digamos, en su juventud. Y explica una anécdota que cuando él estuvo enfermo, pensaba siempre en la enfermedad de Santa Teresita. Pero Santa Teresita, los 2 últimos años de su vida, el 96 y el 97, fueron años muy duros, por la enfermedad física y por las pruebas espirituales también por las que pasó. Y él decía, me quejo de mi enfermedad, y Santa Teresita pasó esta enfermedad sufriendo mucho, pero sin embargo nunca perdió la alegría. Tanto es así que hasta que pudo ir a las reuniones con las monjas, la recreación, cuando dejó de ir, pues las monjas lo encontraron a faltar porque la alegría de Santa Teresita nos faltaba. Digamos. Pero dicen que incluso en la enfermería, las religiosas que le iban a ver en su lecho de muerte, hasta poco antes de morir, lo he vuelto a leer ahora recientemente, encontraban, lo cual no es casualidad, ocurre muchas veces con almas de cristianos verdaderos, que cuando están viviendo en el dolor, incluso acercándose a la muerte, pues experimentan un júbilo dentro de la prueba. Nadie le quitó la prueba, claro. Es un misterio grande, pero es un misterio que, como usted decía, los santos lo han experimentado. Y creo que
también la gente buena lo experimenta, que no todo el dolor es tragedia. El dolor es sufrimiento. Pero esto no excluye, diríamos, un cierto gozo interior cuando ve que este dolor está asociado pues, a la pasión de Cristo y es una prueba que Dios te da y te acerca realmente a la muerte y por lo tanto a la vida gloriosa y eterna. Todo esto, digamos, Santa Teresita lo vivió profundamente porque habla pues, del sufrimiento de una manera que dice, no pensaba que se pudiera sufrir tanto. Y sin embargo, también dice otra cosa, diríamos, que llama la atención. Dice, no sé si seré tan feliz en el cielo, porque en el cielo no podré sufrir. Y evidentemente no es que fuera un espíritu masoquista, que no lo tenía, sino un espíritu en que en el sufrimiento descubre el amor. Descubre el amor. Y esto es lo que realmente llena el corazón de la gente. Y de una manera, diríamos, única. Y esto el mundo actual no lo sabe, y es una razón más por las cuales Santa Teresita es una santa para nuestros tiempos. Una santa que descubre el amor, ella lo explica a lo largo de su vida, fue un descubrimiento. Y incluso los autores, los biógrafos que han estudiado el tema ponen la fecha, en el 94, poco antes del acto de ofrenda del 95. Ella descubre de una manera única, diríamos, y le parece, diríamos, nueva al mismo tiempo, y lo dice de una forma audaz, totalmente nueva, lo que es el amor de Dios, un amor que generalmente no es correspondido. Y ella, toda su vida, lo que quiere corresponder a este amor que Dios le tiene. Por eso, claro, hace su ofrenda victimal al amor misericordioso, sí. no a la justicia. Sí, porque dice que Dios no quiere nuestras obras, lo que Dios quiere es nuestro amor. Amor, naturalmente, que muchas veces o normalmente va acompañado de obras. Pero lo importante es el amor. El amor, un amor que ella ve, digamos, un amor no entendido, no correspondido. Recuerdo una carta a Leonia. Las cartas de Santa Teresita a Leonia son unas cartas muy emotivas, porque Leonia pasó una infancia muy dura. ¿Quién era Leonia para aquellos que no lo sepan? Leonia es la hermana, una de las hermanas de Santa Teresita. Es la tercera de las vivientes. Primero es María, después Paulina, la tercera es Leonia, de las que sobrevivieron. Y después viene Celina y después finalmente Teresita. Pues Leonia es la que está en medio. Y esta chica, digamos, esta niña tuvo mala salud, tuvo una serie de dificultades, esto sería largo explicar, pero intentó, digamos, ella desde muy joven pensaba que tenía vocación, pero vocación a las salesas porque era el convento que había en Alençon, donde vivían. Y ella tenía una tía, por otro lado, que era salesa, una hermana de su madre, y siempre desde muy pequeña había ido al colegio allí y pensaba que sería salesa. Pues bien, entró, tuvo que salir porque no tenía ciertas dificultades de carácter, y son muy bonitas las cartas que le envía Santa Teresita, primero animándola a que persevere. Después, cuando sale del convento la primera vez, Santa Teresita no le recrimina nada, sino al contrario, diríamos, le dice, tú quieres lo mismo que nosotros y cada uno en su sitio. Y entonces le dice una cosa, porque dice Leonia, cuando me presente ante Dios, me presentaré con las manos vacías. Dice, sin embargo, como soy muy audaz, confío totalmente en la misericordia de Dios. Lo dice Leonia, son palabras que también utiliza Santa Teresita, las manos vacías, pero llenas de la misericordia de Dios. Santa Teresita le contesta, dice, Dios te quiere más de lo que tú te imaginas, más de lo que te imaginas. Y esta expresión, Santa Teresita la utiliza en más de una carta. En más de una carta la utiliza con Leonia, la utiliza también con el abad Bellier. El abad Bellier era un sacerdote que iba de misionero y el último año de su vida se carteó con él, digamos, por encargo de la superiora. Y entonces ya está, esto es el año, me parece, 97, muy cercano a su muerte, y las cartas están reflejando justamente esto que dice, seguramente esta es la última carta, y el abad Bellier dice, ahora cuando vayas al cielo, quizá no me tengas el aprecio que me tienes porque verás todos mis defectos. Y entonces Santa Teresita dice, no conoce suficientemente lo que es el cielo, porque en el cielo, digamos, tendremos la mirada que tiene de Dios, y Dios tiene una mirada de misericordia. Digamos, descubrimiento, ella le parece como único. Ella, aparte, dice, yo quiero amar a Dios como nadie le ha amado. Es muy audaz decir esto. Ya lo creo. Con todos los santos. Incluso un sacerdote, un confesor, no la comprendió. No la comprendió. Le pensaban que era un poco como soberbia. Y no. Ella, es que había
conocido tan a fondo, había esta experiencia. Que Dios lo había experimentado sí, ya sí, desde su y entonces familia. le parecía realmente que era una cosa grandiosa. ¿Cómo puede ser que no se hable más del amor de Dios? Porque este amor de Dios es muy grande, muy grande. Sí, Y supongo que el Papa Francisco en su carta hace hincapié en algún aspecto sí, de la espiritualidad de Santa sí, Teresita para todos, como usted sí. nos ha dicho. Yo diría que hay dos aspectos, bueno, tres aspectos principales, diría. Primer aspecto, el que es el central de de su doctrina espiritual, la infancia espiritual. Muy importante sentirse como niños. Leía hoy una cosa de Juan Pablo II. Juan Pablo II, en este libro que les recomendaba, recoge todos los momentos que Juan Pablo II habla de Santa Teresita, y en uno de ellos, que yo no conocía, dice: Santa Teresita es una santa en nuestros tiempos por tres motivos. El motivo, digamos, que lo encierra todo es la infancia espiritual, pero esta infancia espiritual la vemos. ¿Por qué la infancia espiritual? Dice por tres motivos. Primero, porque los niños son inocentes. Y la inocencia de un niño, digamos, es lo que de alguna manera atrae más a Dios. Y por lo tanto, digamos, aspirar a esa inocencia. Segundo, digamos, porque los niños confían en sus padres. La confianza, diríamos, en sus padres, digamos, constituye realmente la actitud que tenemos que tener ante Dios. Y Santa Teresita la tuvo, esta confianza. Esta confianza, y al mismo tiempo va unido a esto, como tercero, el abandono en manos de Dios. Yo digo, esto es muy verdadero, pero las tres cosas son importantes, pero en Santa Teresita, y lo subraya el Papa, la confianza constituye, digamos, quizá el elemento esencial. Confiar en Dios es reconocer su amor y ver los motivos que tenemos para confiar. Dios es grande, misericordioso, y nos ha criado, digamos, todo, digamos, lo que sale de las manos de Dios, sale de este deseo de comunicar su amor. Y esto es algo tan grande, digamos, desde la creación de cada uno de nosotros, cómo Dios nos ha redimido. Todo habla del amor de Dios, todo habla. Santa Teresita, cuando veía una flor, veía un pájaro, como San Francisco en esto, digamos, veía el amor de Dios, que había creado aquella belleza para, digamos, para el gozo del hombre, porque todo ha sido creado para el hombre y nosotros para Dios. Esto, digamos, Santa Teresita lo veía continuamente y le parecía tan grande que por esto, digamos, insistía tanto. Esto es el primer punto importante, la infancia espiritual. Infancia espiritual, digamos, que en estos tiempos, quizá, digamos, después podamos hablar, es muy importante. Los hombres de hoy se creen muy maduros, muy adultos, muy autosuficientes, y no lo somos. Segundo lugar, y esto es muy, muy bonito, digamos, porque tiene un espíritu misionero. Tiene un espíritu misionero. Pío XII la beatifica el año 23, la canoniza el 25, y el 27 es todo un corrido digamos, de celebraciones. La nombra patrona de las misiones junto con San Francisco Javier. Y a alguien le podría sorprender un santo como San Francisco Javier, que es como el paradigma de lo que es un misionero, el deseo de que el Evangelio llegue hasta los confines del mundo. Por esto, diríamos, su idea de ir hasta el Japón, allí a China, no llegó a China. Esta era, y Santa Teresita, una monja que va al convento a los 15 años, no se movió de allí hasta su muerte a los 24 años, digamos. ¿Y cómo puede ser patrona de las misiones? Para entender esto, bueno, se podría entender, diríamos, con algunos rasgos un poco circunstanciales. Un rasgo circunstancial es que ya estando, esto era el año 94, 95, no lo recuerdo, se habló de enviarla justamente al Vietnam. Los de Saigón, las carmelitas de Saigón habían fundado en Hanoi un Carmelo, necesitaban carmelitas, y se pensó, digamos, dada la actitud que tenía Santa Teresita, y después también yo creo que había una razón, digamos, no siempre confesada. En aquel convento había muchas de la misma familia. Sí. Y creo que alguna monja debía pensar, bueno, vamos a aligerarlo un poco, digamos, porque estaba la madre Paulina, la madre María, la Celina, la prima, digamos, eran cinco de una misma familia. Y de hecho estaban disponibles todas y cada una para ser enviadas. Sí. Pero una cosa, doctora Alsina, me encantaría, ya que usted ha afinado tanto en su vida, que nos recuerde que es muy buena para la humildad nuestra, ¿no? Que no es que ella soñara o aceptara o estuviera disponible para ir a las misiones pensando que allí iba a hacer algo. Ella lo dice muy claro.
yo tengo clarísimo que no voy a hacer nada ahí, no voy a ser de utilidad. Pero es que lo que es de utilidad es estar donde Dios me quiere. Claro. Es la única Y utilidad. por otro lado, claro, una monja de clausura siempre está encerrada. O sea, allí donde esté, Usted allí lo donde sabe. esté, hace lo mismo. Digamos, esta disponibilidad en las manos de Dios, en Eso las manos de Dios. Ella, su enfermedad, es lo que ya determinó que no podía ir, ¿eh? Pero, sin embargo, digamos, hay también otro motivo, que no es esencial para nombrar la patrona de las misiones, que ella fue, digamos, las cartas, digamos, el acompañamiento que hizo a dos misioneros, el padre Roulin, que después fue a China, y el abad Bellier, abad que tiene una vida, digamos, muy singular, porque el pobre, digamos, lo pasó muy mal a lo largo de su vida, ¿eh? Y estuvo muy, muy, muy encima de él, digamos, como haciéndola de director espiritual, ¿Sí? Santa Teresita. Y ellos, los dos, también, cuando veían, digamos, la enfermedad y el desarrollo, quedaremos solos, les dijo, pediré permiso a nuestro Señor para ir a China y para ir al África, para estar junto con vosotros. Ella se sentía misionera con espíritu, pero espíritu que lo sentía, que lo realizaría especialmente desde el cielo, pero ya en la tierra. En la tierra, ¿por qué? Ella entra en el convento. ¿A qué va a hacer el convento? A amar y hacer amar. Amar y hacer amar a Dios. Y esto Ahora, es... por los sacerdotes. Y es sí. Primero amar y hacer amar en general, los sacerdotes. Ella y decía esto, que era un negocio al por sí, mayor. sí. Y esto realmente es el espíritu misionero. El espíritu misionero que tiene un misionero. ¿Qué es el espíritu? El espíritu misionero es amar y hacer amar a Dios. Porque todos lo conozcan. Y Santa Teresita tenía, digamos, este propósito. He leído ahora un artículo, digamos, en que decía, realmente es la misionera de los tiempos modernos. Y lo decía por una razón, porque dice, en otros tiempos teníamos que viajar, como San Francisco Javier, pero hoy día no tenemos que viajar para que llegue nuestra voz hasta los confines del mundo. Sí. Y Santa Teresita, que no había internet naturalmente, pero tenía esta conciencia de que su oración llegaba a los confines del mundo. Aquellos misioneros harían de misioneros gracias a las oraciones y al sacrificio que ella realizaba en su convento, porque lo que mueve al misionero es el amor. Y este amor de Dios, digamos, ella se lo daba a Dios para que se lo diese a los misioneros. Ella profesaba, digamos, profundamente este dogma de nuestra fe, la comunión de los santos. Y como es un misterio grande, muy importante, además muy importante, que Dios realmente quiere nuestras oraciones. Para realizar, digamos, su obra, quiere nuestras oraciones. Parece como necesidad de nuestras oraciones. Santa Teresita esto lo vivía profundamente, porque así lo ha expresado Dios, Rogad para que vaya misioneros en el mundo. Digamos, esta lo sentía, y por esto se la pudo nombrar patrona de las misiones. Juan Pablo II, casi cada año, cuando habla de las misiones, habla de Santa Teresita. Habla de este espíritu misionero que es propio de todo cristiano. Todo cristiano. Santa Teresita nos enseña esto. No simplemente, digamos, es patrón de los misioneros, es patrón para que todos tengamos espíritu misionero. Porque tendría que dolernos, digamos, de que no fuese conocido Dios hasta los confines del mundo. Y esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Para que, como decía en este artículo, para que Cristo reine en el mundo. Era un apóstol del reinado de Cristo en el mundo. ¿Cómo se podría? Bueno, solamente nuestro Señor. Usted decía que algo que es importante en un santo es que tenga como una descendencia espiritual, o sea, que tenga como seguidores en el sentido espiritual de la palabra, como Santa Teresa. Pues en Santa Teresita esto se cumple de una forma porque ella, extraordinaria, ¿no? Sí, ella está... Esto lo hace muy actual también. Actitud misionera se realiza también de esta forma que ella indica, haré una lluvia de rosas desde el cielo. La lluvia de rosas es las gracias y que se hará presente. Ella dice, no pararé hasta que nos haya salvado el último que Dios tiene dispuesto para la eternidad. No quería ir al cielo a descansar, sino a continuar trabajando junto con nuestro Señor, que está trabajando para la salvación del mundo. Y ella pensaba en el cielo, y esto es lo que le da gozo. Gozo no, digamos, para gozar ella, sino para poder continuar, digamos, realizando la obra que Dios le había encomendado. Le había encomendado, que pensaba que tendría que tener continuidad en el cielo. Esto es muy importante para todos nosotros. Para todos nosotros porque nos da confianza. Santa Teresita, diríamos, vela por nosotros.
Esto es hermosísimo. Si hay algo que necesita nuestro mundo hoy es confianza. Y yo creo que es el resumen máximo. El tiempo nos alcanzó, doctora Alsina. Diga Sí. lo último. El Papa al final de su exhortación apostólica insiste en que es una santa de estos tiempos, ¿eh? Y da toda una serie de razones que se pueden resumir justamente en lo siguiente. Estos tiempos son tiempos de falta de esperanza y Santa Teresita es una llamada a la esperanza porque se confía, porque tenemos esperanza en Dios. Y es una llamada a la humildad, y este mundo es un mundo muy soberbio, ¿eh? Y por lo tanto, digamos, y es un mundo, por otro lado, pesimista y derrotado. Y Santa Teresita, que reconoce, digamos, sus limitaciones, ¿eh? Sin embargo, se reviste, ¿eh?, del amor de Dios y piensa que realmente puede llegar, como las almas sencillas, ella dice, cualquier alma sencilla puede llegar a las mayores alturas del amor de Dios, ¿eh? Porque es el amor de Dios el que nos eleva, no nuestras fuerzas, ¿eh? Por lo tanto, es muy importante esta actitud de confianza en realizar grandes cosas, ¿eh? Que Dios nos ha llamado a grandes cosas, ¿eh? Y ella las realizó. Sí, la realizó, y la realizó de una manera oculta, sencilla, pequeña, y porque era pequeña se encontraba, diríamos, capaz de realizar grandes cosas. Bueno, a imitación de nuestra Madre, la Santísima Virgen, y ahí estamos todos, de manera que muchísimas gracias al doctor José María Alsina. Esto ha sido como un abrebocas, dicen en Colombia, o sea, unas ganas tremendas de conocer mejor a Santa Teresita y también lo que han dicho los diferentes papas, el magisterio de la Iglesia sobre ella, que es inacabable, y continuará, estoy segura, porque no lo hemos descubierto todo en este camino. Y además me atrevo a decir, ya muy fuera de hora, que es un camino será Santa Teresita el camino de unión con los cristianos, nuestros hermanos separados. Muchas gracias. A usted por Alsina. haberme invitado a hablar de Santa Teresita.